Dice el Salmo 44 en el versículo 1: Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nos lo contaron nuestros padres. Esta frase del Salmo 44, nuestros padres nos contaron, nos recuerda cómo la catequesis nace de la Sagrada Escritura. Es de la Biblia que nace la catequesis, en la experiencia de un pueblo que transmitió su fe de diversas maneras para que todos hiciesen la experiencia de Dios, consolidasen su identidad como pueblo y viviesen en sintonía con el proyecto de Dios, con su voluntad. También en el Nuevo Testamento, San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír. Una frase también que nos habla del origen de la catequesis. Si el Salmo nos habla del origen histórico en la Biblia, catequistas, la catequesis nace aquí, en la historia de Israel, testimoniada en la Escritura. Pero Pablo nos da una frase teológica: la fe proviene del oír. Catequesis, catequeo, la escucha de la palabra que resuena, la palabra predicada que en su resonancia va configurando la vida entera de la persona, y por supuesto de la comunidad. Bueno, con estas palabras introductorias yo quiero saludarlos a todos ustedes, participantes del diplomado de animación bíblica de la catequesis. Un saludo a ustedes en primer lugar, agradeciéndoles su confianza en nosotros para que podamos a partir de hoy hacer un itinerario formativo al respecto. Un saludo al padre Diego Espina, director del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, al padre Wilton Sánchez, coordinador de este diplomado, al padre César Buitrago, sacerdote de la diócesis de Florida, en Uruguay, quien toda una vida ha estado dedicado a la animación bíblica de la catequesis y quien en esta noche pronuncia nuestra primera lección. El padre César Buitrago, lo digo de una vez, es doctor en teología bíblica, profesor de la Universidad Católica de Montevideo en Uruguay y también, qué bello, también es párroco. Él está en la ciencia y en la experiencia, en la formación y en la acción. Es párroco de la Iglesia Catedral, del Santuario Catedral de Nuestra Señora de los 33, patrona de Uruguay, en la diócesis de Florida. Gracias, Padre César, por haber aceptado el desafío de construir para nosotros y junto con nosotros este diplomado para beneficio de todos los catequistas de América Latina que están aquí ya comenzando juntos este diplomado. La Universidad Minuto de Dios, en su facultad de estudios bíblicos, pastorales y de espiritualidad, que a su vez tiene el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, se complace en comenzar en esta noche este diplomado de animación bíblica de la catequesis, que es una experiencia novedosa. Es la primera vez que hacemos un diplomado de este calibre, yo diría con este gran horizonte en América Latina, y se los digo por experiencia. Juntamos la vertiente de la catequesis, que tiene por supuesto muchísima trayectoria, grandes catequetas que tenemos en América Latina. Tenemos la Sociedad de Scala, que reúne a los catequetas y además experiencias de catequesis ya muy específicas. Y también por otro lado tenemos los estudios bíblicos. Nuestra facultad tiene una carrera profesional de ciencias bíblicas y esto también existe en América Latina. Pero juntar estas dos orillas es una novedad. Se beneficiará a partir de hoy la catequesis y se beneficiarán los estudios bíblicos, ambos. Pero debo decir que en este encuentro, en esta simbiosis de Biblia y catequesis en perfecta unidad, a partir de estos dos textos con los que he comenzado, del Antiguo y del Nuevo Testamento, lo histórico y lo teológico, mis queridos amigos,
vamos a hacer una ruta de profundización, de capacitación, de desarrollo de nuestras competencias en la palabra de Dios que anima todo el ejercicio de la catequesis de niños, de jóvenes e incluso de adultos. Permítanme decir brevemente, esbozar nuestro itinerario de este diplomado. En primer lugar, en esta unión entre Biblia y catequesis, no olvidaremos que nuestro interés, en primer lugar, es desde la palabra de Dios que está en la Escritura. Este no es un diplomado de catequesis o de catequética, es un diplomado de Biblia, de animación bíblica de la catequesis. Y por eso nuestro primer módulo nos va a ayudar a nosotros a comprender mejor este universo de la palabra de Dios, dentro de la cual se anima la catequesis. Por eso la expresión, escúchenla bien, animación bíblica de la catequesis. La expresión se inspira en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Palabra de Dios, en latín Dei Verbum, en su última parte, la quinta parte, donde se nos dice que la palabra de Dios es como el alma. Alma quiere decir que anima, que da fuerza, que nutre, como la savia de un árbol, que le entrega la sustancia, la vitalidad. Eso es la palabra de Dios con respecto a la catequesis, no es cualquier cosa. Por supuesto, también el magisterio, la tradición de la Iglesia, y todo esto configura nuestra doctrina, pero hay una fuente primera, una fuente primaria. Y entonces entenderemos qué es, qué se entiende, de dónde viene y para dónde va la animación bíblica de la catequesis. Todo el ejercicio de la catequesis debe estar nutrido en su fuente. Hablaremos aquí de fontalidad y de transversalidad de la palabra de Dios en la Escritura. Pero entenderemos también en nuestra primera parte cómo la Escritura es el testimonio de la palabra. Lo que nos interesa es la palabra de Dios. La Biblia es una de las formas como Dios, una forma privilegiada e insustituible, sin duda, de la palabra de Dios. Pero lo que nos interesa es convertirnos en oyentes de la palabra de Dios, que es una palabra de revelación. Revelación de quién es Dios y qué quiere Dios del hombre. Y entonces, todo esto nos entregará lo fundamental para la catequesis. Primer módulo, primera parte, entenderemos bien lo que es la animación bíblica de la catequesis, comprendiendo conceptos fundamentales como palabra de Dios, la escritura, la escucha, por qué la palabra es fuente. Y yo espero, permítame que lo diga, yo espero que en este primer módulo, comencemos ya a hacer algunas conversiones mentales. La Biblia no es simplemente la cajita donde yo vengo a sacar citas bíblicas para fundamentar el tema que voy a dar en la catequesis. No, eso no está bien, eso es fundamentalismo. Además, hacer la Biblia un instrumento simplemente que, Padre, ¿dónde encuentro la catequesis sobre Dios Padre o sobre la Virgen María? Y entonces voy a buscar aquí y tomo citas. No, la Biblia no es simplemente el lugar de las citas. Tenemos que aprender a colocar bien la palabra de Dios para que sea realmente la fuente, convertirnos en oyentes. Y la palabra de Dios es mucho más. Una vez que vemos esto, pasamos al módulo número 2, segunda parte. Aquí sí ya vamos a armar la carpa, en realidad el universo de la revelación. Entenderemos cómo dos cosas. Primero, ¿cuál es esta revelación? Todo el recorrido de la revelación de la palabra, a través de la palabra de Dios, y de la cual la Escritura es el testimonio privilegiado, la norma normativa no normada, decimos nosotros técnicamente en teología. Y entonces entenderemos esa corriente. ¿Cuáles son los grandes temas, los grandes filones? Ustedes van a tener un mayor conocimiento de la Sagrada Escritura, testimonio de la palabra de Dios, que anima la catequesis. Pero me interesa que le pongamos mucho cuidado en esta segunda parte de nuestro estudio a cómo la Biblia nos entrega modelos pedagógicos
para la catequesis. No solamente los, comillas, contenidos, también la forma de la catequesis. La catequesis nació aquí, por eso estamos aquí, es fundamental. Hay otras fuentes también, pero está en primer lugar aquí. Y entonces entenderemos, la Torá, la ley, es toda una escuela de formación. La historia en la Biblia, los libros históricos, contar la historia era una forma de educar al pueblo de Dios. Entenderemos la historia deuteronomista, por ejemplo, que es una escuela de catequesis. Los profetas eran educadores del pueblo de Dios. Y inclusive los profetas tenían discípulos profetas, había escuelas de los profetas. Realmente es un paradigma. Tenemos la sabiduría, la casa de la sabiduría, la escuela en Israel, cómo se educa al niño, al joven, a la familia, a la comunidad. Son experiencias muy importantes. Y los salmos. Ahora cité el Salmo 44, que es un ejemplo de salmo catequético. Había salmos en los cuales se educaba en la fe orando. Y esto también lo profundizaremos. ¿Y qué decir de Jesús? Jesús, el catequista por excelencia, con lo que dice y la manera como lo dice, es el formador. Con sus técnicas lo estudiaremos. Y ¿era Pablo o no un catequista, un formador de las comunidades? Claro que sí. Bueno, y esto nos ocupará en el módulo número 2. Entonces creo que la cosa se va poniendo interesante. Y el tercer módulo es un módulo, se lo esperan, práctico. Bueno, Padre César, Padre Wilton, Padre Fidel, equipo del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto, de la FEBIPE de Uniminuto, díganos, ¿y ahora esto con qué se come? Esa es la tercera parte. Lo que hemos estudiado en la Escritura, en sus fundamentos, en su recorrido, en su gran flujo vital y en sus experiencias catequéticas, nos llevará a formar oyentes, a mejorar nuestras pedagogías catequéticas inspiradas en la Biblia. Nos enseñará cómo podremos nosotros acudir a esta fuente de una manera inteligente, pero al mismo tiempo sabia, por supuesto, pero al mismo tiempo respetuosa, y como debe ser. Bueno, esta es la tercera parte. La tercera parte es muy práctica. Cómo traducir todos estos conocimientos, todo este estudio, en una catequesis renovada. Y espero eso, que hagamos una innovación de la catequesis a partir de la misma fuente de la palabra de Dios, que es palabra de vida. ¿Y qué les parece a ustedes si cuando se escucha la palabra de Dios en la catequesis, a la gente, a los chicos, no solamente les va a quedar textos bíblicos, que la resurrección de Lázaro, o los grandes temas de la revelación, sino que de aquí en adelante nuestros catequizandos se convertirán en oyentes permanentes de la palabra de Dios, como dice Juan en el capítulo 10, cuando Jesús se presenta como el buen pastor. Las ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y con esto quiero terminar con este énfasis. ¿Qué es ser cristiano? Es ser como aquella oveja que aprendió a escuchar a su Señor y todos los días traduce la palabra recibida en la vida. Configura su estilo de vida. Sabe dar razón de su esperanza. Como dice la primera carta de Pedro, se compromete en el nombre del Señor con su entorno. Entonces, habremos formado oyentes de la palabra. Este diplomado de animación bíblica de la pastoral formará oyentes de la palabra. Muchas cosas se nos van a olvidar, pero nunca perderemos el hábito. Donde quiera que vayamos, como un joven que conocí una vez, que me decía, Padre Fidel, donde yo voy, donde yo viaje, la Biblia va dentro de mi maleta. Y digo, este realmente supo dejarse formar en la catequesis que recibió. Ser oyentes hasta el final de nuestra vida de este Señor, que nos llama al encuentro con Él, a vivir según Él, y junto con Él a vivir nuestra misión en el mundo, hasta el día en que el Señor nos diga, Él, la palabra viva, ven para contemplarme, cara a cara. Escuchaste mi voz, ahora ven a descubrir mi rostro.
hasta el día en que nuestro último sí al Señor sea el abrazo definitivamente con Él, definitivo con Él. Si no formamos para llevar las ovejas al cielo, entonces ¿qué hemos hecho? Bueno, formaremos al creyente, formaremos las comunidades, pero de manera especial nosotros. Nosotros los catequistas, formadores del pueblo de Dios. Bueno, era un saludo corto, pero me he extendido un poco y me alegro de poder en esta noche ser parte de esta apertura del diplomado de animación bíblica de la catequesis, una experiencia novedosa, pero de muy buen nivel, profunda, de la catequesis. Que el Señor nos bendiga a todos, que ilumine a nuestros queridos profesores, yo seré uno de ellos, que nos ilumine a todos y a todos ustedes y nosotros en esta interacción, jueves tras jueves, estudiando seriamente la Escritura, nos haremos mejores catequistas para el bien del pueblo fiel de Dios. Que el Señor los bendiga.